Bueno, abra su Biblia, vamos a Filipenses 1:11. Estamos hablando de esta acción de gracia que el apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos. Desde el verso 10, el verso 9 en realidad, porque son tres peticiones en una sola oración. Esto pide en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, percepción interior, a fin de que aprobéis lo mejor, para que seáis que sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Los creyentes en esta vida, donde ustedes lo bombardean a diario a través de los medios masivos de comunicación y redes sociales, abundan los anuncios en esas redes sociales. La visualización es clave para vender, para el marketing, para meterle el anzuelo en la boca y llevarlo a comprar y que gaste su dinerito en cosas que ni son necesarias. Pero que es necesario satisfacer por presión de grupo, por agradar a los compañeros de trabajo o a la familia, para no quedarse atrás, o porque el vecino y la vecina lo tienen y yo no lo tengo, yo me han vendido. Entonces vivimos en ese mundo, ¿verdad? En ese mundo plástico, en ese mundo que realmente no representa las verdaderas necesidades. La necesidad del creyente es tener los ojos abiertos a la eternidad, pendientes del día que el Señor venga por su iglesia, que se la lleve al cielo. Entonces las obras de cada creyente serán sometidas a juicio y cada quien recibirá su galardón de parte de Dios conforme a su fidelidad. Segunda de Pedro 3:11 y 12. Vamos a terminar el análisis de este texto que iniciamos el domingo pasado. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 11 y 12. Ahí está en pantalla. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Decíamos el domingo anterior que más que una pregunta, esta es una exclamación. Lo que está diciendo ahí, por cuanto todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa segunda frase, la segunda parte de este verso, es una exclamación. Con cuánta excelencia deben vivir los creyentes y todo esto se va a terminar. Ese es un reto directo a nosotros los creyentes, para acomodar nuestras vidas, acomodar nuestros intereses, acomodar el devenir de todo lo que hacemos a diario, las metas, los planes y todo, a los propósitos de Dios. Porque hay una realidad ineludible, y es esta: nadie la va a poder evitar. Santos y paganos, crédulos e incrédulos, moros y cristianos, juicio y eternidad venidera. Y nos dice aquí: anden de una manera santa y piadosa, hermano. Eso es lo que debe caracterizar la conducta del creyente. Una manera piadosa es una manera reverente de vivir delante de Dios. Y eso debe de invadir todos los actos de vida diaria del creyente. Uno de los grandes motivos para vivir una vida santa y piadosa, hermano, es estar expectante de su venida. Expectación de su venida. Y apresurarse quiere decir que yo, como creyente, debo desear con anhelo que el Señor venga. Ese es un anhelo diario, cultivarlo, hacerlo crecer. El creyente no debe de tener miedo del día futuro de Dios, sino desear con anhelo que venga. El día de Dios es muy diferente al día del juicio. El día del Señor, hermanos, es el día del juicio, que abarca la gran tribulación, que abarca la segunda venida de Cristo, que abarca el milenio hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. El día de Dios, hermanos, tiene que ver con la nueva creación. Yo debo de anhelar ese día.
Ese es el día de Dios. Un día por el cual nosotros debemos de estar completamente expectantes todo el tiempo. Vamos a leer de nuevo ese texto de 2 de Pedro 3, versos 11 y 12. Voy a leerlo aquí en la Biblia también. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando, subraya lo que dice ahí, para la venida del día de Dios? Para que el día de Dios venga, hermanos, este cielo y esta tierra que usted y yo vemos con nuestros ojos físicos hoy, tienen que ser literalmente incinerados por Dios para dar paso a una nueva creación. Ese es el día de Dios. Y se le llame día de Dios probablemente por la expectativa que sembró el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 28. La gloria de la nueva creación, donde Dios será el todo en todo. Cuando llegue el día de Dios, el día del hombre habrá llegado a su final, de una vez y para siempre. Todo gobierno humano, toda potencia humana, todo imperio humano, toda alianza humana, todo poder humano, todo gobierno humano será suprimido de una vez y para siempre. Y el pecado que entró al mundo a causa del hombre y de Satanás habrá sido finiquitado de una vez y para siempre. También. Pero para que venga ese nuevo mundo donde mora la justicia, es necesario que este universo antiguo, del cual usted y yo hoy somos parte, sea literalmente quitado por Dios, porque está sujeto a la esclavitud del pecado. El Señor vendrá para reivindicar su nombre. Cristo fue humillado literalmente en este mundo de los hombres. Y en el mismo mundo de los hombres, su nombre va a ser vindicado. Fue humillado como el siervo de Dios, como el Hijo del Hombre. Pero va a ser honrado como el Rey Eterno. El Señor viene a destruir a sus enemigos, literalmente. Y a revelar su gloria. Si usted lee las noticias, es increíble el desarrollo armamentístico mundial. Misiles hipersónicos que son capaces de salir de Moscú y llegar al Reino Unido en 3 minutos, en 10 minutos. Y destruir Nueva York en 15 minutos. Armas que son puestas de manera satelital. Todo eso el hombre lo está haciendo para amenazar y tratar de impedir el retorno de Cristo. El hombre va a llegar a unos niveles de arrogancia y de soberbia como nunca los ha vivido, creyendo que puede detener el descenso glorioso de Cristo a la tierra. Y Él viene a establecer su reino. No hay justicia en este mundo, ni en las elecciones del 2025, ni en las que siguen, ni en las que siguen, ni en las que siguen. El mundo va a ir de mal en peor en todos sus componentes. No va a haber justicia. No ponga su esperanza en los políticos, ni en los partidos políticos de ninguna gama. El mundo va a pico. Más inmoralidad, más suciedad. Cuando a Cicerón le tocó vivir la etapa más difícil de la inmoralidad romana, escribió de la siguiente manera: Roma es una cloaca moral, literalmente. El Señor viene, hermanos, de una manera sorpresiva, de una manera desastrosa y de una manera inesperada para los que no lo conocen, no para los que lo conocen. Yo le estoy esperando la venida de Cristo judicial al final de la gran tribulación. Espero la venida de Cristo por su iglesia. ¿Amén? El arrebatamiento es otra pieza. Por eso es bien importante estar claros en esto. ¿Cómo usted y yo nos podemos apresurar en nuestros corazones para la venida del Señor? En primer lugar, orando, como el Señor nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, lo recuerdo. Vénganos tu reino. Si usted acostumbra a orar todos los días y no solo cuando se viene a santiguar los domingos aquí una vez a la semana, de quitarle el polvo de la pasta de la Biblia, entonces en sus oraciones diarias, dígale: Señor, te ruego que vengas.
Ven pronto, Señor, por tu iglesia. Ven. Así usted apresura su corazón y abre las puertas de su corazón a la venida del Señor. En segundo lugar, lo puede hacer involucrándose en el esfuerzo misionero de la iglesia individual. Pase por la librería bautista o pase por BDM o cualquier lugar donde usted pueda comprar trataditos. Y acostumbre a dar unos cuantos en la cartera. Las hermanas en las carteras andan de todo, andan hasta la red y la estufa. Ahí les cabe todo. Sí. Y esas carteras tienen un montón de compartimientos, ¿verdad? Y ahí es increíble todo lo que... Por esa vez yo la justifico cuando vienen a la iglesia, apartan así para la cartera, de que la cartera es una persona. Entonces, haga labor evangelística con los vecinos, con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Cuando uno comparte el evangelio con otros, también se apresura para la vida. Porque la razón de ser de la iglesia en esta tierra es extender el evangelio, ser luz y sal, ser testigo de Cristo en la tierra. Y en tercer lugar, también viviendo una vida de arrepentimiento y de obediencia continua. No hay nadie, no hay un tan solo justo en esta tierra. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Pecamos de pensamiento, pecamos de hecho. Juzgamos tan fácilmente a las personas y la mayor parte de nuestros juicios son equivocados, casi siempre. Juzgamos según nuestro malestar interno, según nuestra percepción de la realidad, tengamos o no tengamos, eso nos hace cerrar cada rato con juicios. Y necesitamos el arrepentimiento diario, y la obediencia diaria. Cuando usted ponga su cabecita en la cama, haga un recuento del día. El mismo Espíritu Santo le va a llevar por todos los eventos del día. Y si hay necesidad de arrepentirse de más de alguno de ellos, hágalo. Porque usted no sabe si ese día en la noche el Señor se lo lleva. Entonces hay que trabajar en esa dirección también. Y si usted lo hace, también se apresura para la venida del Señor. Bueno, regresemos a Filipenses. Repito, versos 9 al 11 es una sola oración con tres peticiones. La primera, que los corazones de los creyentes estén llenos del amor de Dios. Ciencia, percepción, discernimiento, para que eso los lleve a probar lo mejor. En segundo lugar, sinceridad y irreprensibilidad, preparándonos para el día de Cristo. Y la tercera, vamos a entrar a ella, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria, para la alabanza de Dios. El gran mediador de los actos justos diarios del creyente Jesucristo. Y Él es el único que lo puede producir por su poder en la vida de los creyentes. El apóstol Pablo era un hombre eminentemente práctico. Leemos todas sus epístolas, las dirigidas a las iglesias, como las pastorales, dirigidas a Timoteo, a Tito, a Filemón. Siempre va a encontrar usted doctrina y vida práctica. Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, doctrina. 12, 13, 14, 15, 16, práctica. Y así por el estilo. Gálatas igual. El último capítulo de Gálatas es vida práctica. Efesios igual. Los últimos dos capítulos, vida práctica. Los anteriores doctrina. Para él, vida práctica y doctrina eran hermanas gemelas. Hay dos nombres del apóstol Pablo que felicita y saluda allá en el capítulo 16 de Romanos. Habla de unas hermanas que eran gemelitas, Trifena y Trifosa. ¿Qué les parecen esos nombres para sus hijos? Hermoso, ¿verdad?
Entonces, para el apóstol Pablo, doctrina y vida práctica iban a la par. Por eso yo insisto, miren, el discipulado, hermano, no es llenarse la cabezota de conocimiento, es doctrina, pero esa doctrina tiene que aterrizar en la práctica, si no, no sirve. ¿Cuántos creyentes usted conoce que tienen la cabezota llena de conocimiento? Pasan metidos en YouTube y ni saben lo que están viendo. Que te sana doctrina, hermano, ya me dan los nombres de la iglesia. ¿Sabes? Cualquier libro, cualquier tontera le llaman sana doctrina ahora. Cambiemos sana doctrina y pongamos de doctrina bíblica. El otro día me encontré por ahí a alguien que tuvo contacto con un adventista, un mormón y un testigo de Jehová y le dijo que iban a iglesias de sana doctrina. Era una mejor de doctrina bíblica, ¿les parece? Por eso él de una manera inconfundible nos dice aquí, en el verso 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. El fruto de justicia tiene que ver con Cristo. Cristo es quien lo produce. Es la persona central de donde emanan las obras de justicia. Yo insisto e insistía el domingo pasado que los creyentes, las iglesias no hacemos obra social. Eso tiene que ver más bien con las disciplinas de trabajo social, con hacer obras de caridad. El creyente hace obras de justicia, que es diferente, porque es salvo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el verso. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos afirma que el creyente no hace buenas obras para ganar la salvación, sino porque ya la tiene. Que las buenas obras no determinan la salvación, pero sí son el efecto de ella. Que las buenas obras no producen salvación, pero sí son el producto de ella. Por eso, todo creyente que vive en plena comunión con Dios tiene que rendir obligatoriamente frutos de justicia para la gloria de Dios. Las buenas obras son evidencia de que la salvación ya se efectuó en la vida del creyente y por lo tanto el resultado visible de la salvación son obras de justicia. ¿Cómo trato yo a mi prójimo? ¿Cómo trato yo a mis clientes? ¿Qué producto les vendo? ¿Cómo trato yo a mi esposa? ¿Cómo trato yo a mis hijos? ¿Cómo me trato a mí mismo? Si me estoy llenando de carbohidratos o de nutrientes, estoy cuidando mi cuerpo, hago ejercicio, me estoy automedicando, estoy hablando de uno mismo. Estoy sirviendo en la casa de Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué actitud lo hago? ¿O siempre me ando escapando? Estoy cuidando mi alma, viniendo a la iglesia y no siendo saltarín. Un mes sí, un mes no. Un domingo sí, dos no. Estoy procurando crecer en la vida cristiana. ¿Cómo estoy abordando el discipulado si estoy en él? Tengo 20 años de ser creyente y no me he bautizado en agua. Estoy tomando la Santa Cena regularmente. Estoy en comunión con... ¿Me entiendes? Esos son frutos de justicia. Mira lo que nos dice ahí mismo el texto de Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para alabanza y gloria de Dios. Más bien aquí, esta frase, llenos de frutos de justicia, literalmente debería de leerse el fruto que produce la justicia. La justicia es la salvación de Dios. Y si hay salvación de Dios en alguien que dice ser creyente, tiene que producir frutos. Tiene que verse frutos. Una persona que dice que salva y no tiene apetito por la palabra de Dios y cuando agarra la Biblia le da sueño y dice que no le entiende, hay fruto.
Una persona que dice tener comunión con Dios y que vive, ha oído usted esa frase que es muy estereotipada, en la presencia de Dios, que vive en intimidad con el Señor. Y dicen que entonces eso lo asocian con la música. Entonces yo escucho voy a hablar de las canciones que aquí no cantamos, de Marcela Gándara, de Marco Luis, del otro Pablo Zamorano y todo. Me sé los nombres, hermano, porque en otro tiempo. Y entonces dicen, no, yo tengo intimidad con el Señor. Mira cómo escucha la alabanza, yo todo el día aquí no, hermano. Y entonces, ¿en qué estamos? Ya, la justicia produce buenas obras. La justicia produce buenas obras. Eso es importante entenderlo. Y aparte de eso, aquí nos está diciendo que son por medio de Jesucristo. Cuando Cristo viene a la vida del creyente, inmediatamente el paquete de la salvación eterna comienza a evolucionar. Comienza a hacer un trabajo de transformación en la vida del creyente, cambiando preferencias, cambiando apetitos, cambiando enfoques, cambiando metas, cambiando propósitos, cambiando vidas. El cambio no se da, hermano, de la noche a la mañana. Ah, qué lindo sería. Entonces vamos al cielo todos. Inicia con la salvación el proceso de santificación por el poder de Dios. La transformación de la salvación es obrada por el Señor Jesucristo. Porque Él está haciendo en cada uno de nosotros una labor continua de poder. El instrumento que utiliza es el Espíritu Santo, que nos concede al momento de la salvación, ¿no? Por eso es que el creyente no recibe el Espíritu Santo a dos plazos, o a dos términos, o a dos abonos. El Espíritu Santo viene inmediatamente a recibir la vida de aquel que reconoce a Cristo como Señor suficiente Salvador. Ahí inicia el proceso de la transformación de la salvación. Inicia el proceso de santificación. Dios da el Espíritu Santo como un juramento divino en la vida del creyente para su futura herencia eterna. Allí comienza. Y esto es lo que nos dice aquí. Por eso ora el apóstol Pablo, regrese al verso 11. Esto pido, el verso 9 de Filipenses 1. Esto pido en oración. El fin de esta oración, de tres peticiones que hace el apóstol Pablo, incluyendo esta tercera, fruto de justicia en la vida del creyente, era buscar la gloria de Dios. Cuando nosotros, hermanos, oramos por una necesidad, por una enfermedad, por suplir cualquier tipo de necesidad legal, de salud, económica, o al salir de algún embrollo, algún problema, siempre busque la gloria de Dios en lo que va a orar. Eso era lo que él quería. Aquí lo dice, la frase final del verso 11, para gloria y alabanza de Dios. Eso nos hace ser menos egoístas y buscar la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Y al final es a quien nos debemos. Amén. Muy bien. Vamos a ver algo más. Busque usted en su Biblia, 1 de Juan 2:28. ¿Dónde está 1 de Juan? ¿Verdad? Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué les parece? Tener confianza, hermanos, tiene que ver con los salvados,
Los salvados tenemos confianza para la venida de Cristo. Por eso no nos da miedo hablar de ese tema, ¿sí o no? Cuando yo comencé a tocar en la iglesia el tema escatológico hace unos 6, 7 años atrás, muchos fueron de la iglesia. Y una persona sinceramente me dijo, no predique eso porque a mí me da miedo. Y se fue de la iglesia. Debe emocionarse, hermanos. Aquí dice que los salvados tenemos confianza, seguridad en la venida del Señor. ¿Sabe por qué? Porque se logra santidad en la permanencia. No porque yo la fabrique, porque el Espíritu Santo está trabajando dentro de mí, logrando santificación diaria. En cambio, habrá muchos que serán como la parábola de los terrenos de Mateo 13, ¿la recuerdan? La primera parábola que se estudia ahí. ¿Lo recuerdan? Que mantuvieron una apariencia de creyentes por un tiempo, pero en realidad nunca creyeron ni permanecieron en santidad y por lo tanto estos son los que van a ser avergonzados cuando el Señor aparezca. Entonces, si después de haber entendido el tema escatológico que tiene que ver con la venida del Señor y su reino en gloria, su venida santa, judicial y de gloria, un creyente permanece en temor, entonces hay que checarle la salvación. Porque el creyente tiene confianza en la obra que Dios está haciendo en la vida. El que solo tiene apariencia, solo manifiesta que nunca creyó y por lo tanto no permanece en santidad, porque la permanencia en el Señor es un fruto de justicia también. Ahí mismo, vamos a otro texto en 1 de Juan 3:13. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es la esperanza que tenemos en Él? Su retorno por su iglesia. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Mira el efecto que tiene. Es otro segundo punto de justicia. ¿Qué pasa ahí? Se purifica a sí mismo, como Él es puro. Mira, hermano, vivir con la expectativa de la venida de Cristo hace la diferencia en la conducta de él. Por eso el diablo intenta e impide que estos temas se toquen en la iglesia. Deberían de tocarse ahora más que nunca. Porque sabe, ¿por qué, hermano? Porque usted y yo sabemos que un día vamos a ser semejantes a Cristo. Ese va a ser la corona de todo este proceso de justificación y de salvación. El día que usted recibe un cuerpo de gloria, semejanza a Cristo. Seremos semejantes a la gloria de Él. Lo dice Romanos 8 también. Entonces, si esa es mi expectativa, si yo estoy claro que lo que el Espíritu Santo pretende hacer en mí es asemejarme a Cristo hasta terminar exitosamente y concluir ese proceso, entonces eso me hace anhelar a mí en el presente ser semejante a Cristo, ¿no le parece? Cuando uno empieza a ver su impaciencia, su egoísmo, su arrogancia, su soberbia, dice, no, hombre, soy resentido, no diga, no. Yo no soy arrogante. ¿Cómo no? Cuando uno empieza a ver todas las falencias, todas las flaquezas, todas las polillas que uno tiene por dentro, y piensa en la venida de Cristo, a desear. Si un día yo voy a ser semejante a Cristo, porque no puedo comenzar a trabajar en mi vida en el Señor. Más consagrados, más fervientes, más dedicados a la iglesia, más frecuentes, asistiendo, escalando en el servicio del Señor. ¿Okay? Esa era la meta del apóstol Pablo, ese era su anhelo, y debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Y esto también nos pone en un plano de responsabilidad,
Porque el que tiene esta esperanza, como dice este texto que lee Juan 3:3, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. En otras palabras, trabaja en la purificación del pecado de su propia vida. Uno sabe cuáles son sus debilidades. Dios sabe hasta dónde un creyente ha anhelado escalar y desde dónde un creyente ha tenido que caer. Dios lo sabe todo, ¿no? Dios conoce nuestras debilidades, aún de aquellas cosas que nos avergonzaríamos decirlo en público. Dios lo sabe, Dios nos ha dicho que y hasta qué grado de sinceridad, ¿no? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Lo demás lo hace el Espíritu Santo de Dios. Un texto más, vamos a ver. 1 Corintios 15:28. ¿Cuántos capítulos tiene 1 Corintios, hermanos? 21, ahí van por ahí, enseñan, porque sobran. 16. Mira lo que dice aquí. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, es decir, cuando Él ya venga a establecer su reino, y haya terminado su reino de 1000 años y establezca el estado eterno, la eternidad sin fin, cuando todas las cosas que sean sujetas, entonces, ¿a quién se refiere? A Cristo. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Mire, Cristo va a seguir al mando. No nos engañemos, porque su reino es eterno. Pero va a llegar un momento en el cual Él va a seguir manifestando su mando y su reinado desde su posición original dentro de la Trinidad, plena y gloriosa, tal como fue diseñado para Él desde la eternidad, en la gloria trinitaria plena. Cristo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, provienen de una misma sustancia. No hay celos entre ellos, son coiguales. Es Dios. Niegue la Trinidad y va a perder el juicio. Qué certeza la que tenemos los hijos de Dios. Rey eterno por toda la eternidad. Vamos a 2 de Pedro 3, 7, 10 y 11. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, es decir, lo que usted y yo conocemos, miramos todos los días, están que reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres que impíos. Versos 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No sé cuántos han estado presentes o han pasado cerca de las cañeras cuando van a cosechar y le meten fuego. Es como un infierno, ¿no? Hasta un silbido se oye, ensordecedor. Literalmente, hermanos, a unos zapatos que usted tiene, la ropa, todo va a ser incinerado. La casa que con tanto esfuerzo construyó, el terreno que al final quedó en sus manos después de tanto pleito,
el poquito oro que luego compró la hermana, la plata, los tintes, los linces, todo va a ser incinerado. Va a ser como una explosión en cadena atómica. Cuando dice aquí incinerado, y el apóstol Pablo no sabía nada de física nuclear, hermano, ni de fisión nuclear. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, literalmente los átomos van a ser desarticulados en sus componentes. Protones, neutrones, todo se va a deshacer. El sistema solar, el universo, los cuásares, los agujeros negros, lo que Hubble ha logrado ver y lo que no ha logrado ver, todo el universo va a ser incinerado. Literalmente todo va a desaparecer. Marte, Saturno, Venus, Júpiter, el Sol, todo, y esta Tierra. Y va a aparecer de la nada, como fue la creación, nuevos cielos y nueva Tierra, un nuevo universo. ¿Sabe por qué? Porque el universo de hoy y esta tierra ha sido literalmente manchada por el pecado del hombre y por la obra de Satanás. Y no hay solución que no sea su destrucción total y absoluta. Romanos 8, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, y aún, está con dolores de parto hasta ahora. Este verso 19 nos dice que el anhelo ardiente de la creación, aquí incluye todo el universo físico, todo, excluyendo los seres humanos que contrastan definitivamente con este término. Y toda la creación es personificada por el apóstol Pablo como que si fuera una persona, como si manifestara un anhelo de transformación después de la caída y sus efectos. Es decir, una vez que la creación fue arrastrada por el pecado humano en el Edén, la creación ha quedado gimiendo. Por ejemplo, los cardos, los espinos son posteriores, son parte de la caída. La ferocidad de los carnívoros fue algo que es un efecto también de la caída. Cuando se ha renovado el mundo para el reinado de 1000 años del Señor, allá nos relata Isaías, el león, las fieras pasarán con el cordero, volverán a comer hierba como fueron creados. La serpiente va a perder la picardía, la sagacidad, y de un niño va a poder jugar con ella. Si dice la palabra de Dios. Pero nos dice aquí también este texto, el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación literalmente, hermanos, tiene que ver como con descubrir algo que se revela. La manifestación de los hijos de Dios es esta, literalmente. Cuando Cristo venga, todos sus hijos van a participar de su gloria. Van a tener cuerpos semejantes a los de ellos. Eso le está esperando la creación. Y luego nos dice el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Algo vano, hermano, es algo que no sirve para nada. Es como un traste viejo. Las señoras, por cariño, se van llenando de ollas y de sartenes. Unas sartenes negras que ya ni se pueden lavar. Tanta costa que tienen.
Y hace usted aquí hasta con espátula, le trata de sacar las conchas y no sabe. Eso es algo vano, eso es algo viejo, eso es algo, hermano, que ya no sirve. Pues, y así nos vamos llenando de llantas, de ay, de boden, a mí nunca, mi llanta, tiene una llanta vieja llena de agua y salió el zancudo, que le está quitando la vida. Esas son cosas vanas. Es decir, ¿sabe qué es algo vano, hermano? Tiene que ver con algo que ya es incapaz de cumplir su misión. Algo que ya no puede alcanzar una meta, que ya no puede alcanzar un propósito. Eso es algo vano. Por eso, Dios sometió a maldición a toda la creación del universo, a todo, a causa del pecado humano. Y por esa razón, ahora ninguna parte de la creación, ni una sola, ni animal, ni bestia, ni planta, ni hombre, ni planeta, ni sol en este universo, cumple a plenitud el propósito divino de Dios. El universo y el mundo quedaron literalmente rentos, discapacitados para cumplir los propósitos de Dios. Regresemos, hermanos, al texto que dejamos antes de meditar en esto. Filipenses 1:11. Lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y para la alabanza de Dios. Vaya usted conmigo a Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que hable el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. En realidad el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, no estaba en Roma, les escribe a ellos. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, entre paréntesis, pero hasta ahora sí es formal, es decir, Dios no se lo había permitido, por cualquier razón, para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Por qué, hermanos, tenemos que apresurarnos para la venida del Señor? Porque necesitamos rendir fruto para la gloria de Dios mientras eso ocurra. La palabra de Dios cataloga 3 tipos de fruto. El primero de ellos son las actitudes espirituales que deben reflejarse en los creyentes que son guiados por el Espíritu Santo. Es decir, un creyente que está bajo el control del Espíritu Santo no es aquel que va a hablar tonteras, perigonza. No estoy hablando de eso, la Biblia no apoya eso, sino que está manifestando el fruto que el Espíritu Santo produce en Gálatas 5:22-23. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo manifiesta actitudes espirituales. Cuando hay presión, cuando el jefe lo tiene entre la espada y la pared, cumplís o no cumplís. Se mantiene en mansedumbre, por ejemplo. Cuando viene alguien que ya ha clavado el puñal por atrás, perdona, se mantiene en amor, amén. Y no empieza a chismear, ¿no? Claro que no es. Empieza a subir tonteras en las redes sociales, hasta los aborrecimientos los publican. Estoy hablando de eso, ese es el primer fruto. Actitudes espirituales. Un hijo de Dios está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y también las cosas que hace, las acciones justas. No se niega a ayudar al que le puede ayudar. No se niega a bendecir a la iglesia a la cual pertenece, sabe que está ahí y que ahí debe de rendir su culto. Y también con los nuevos convertidos, ganando algo. Lleva a la iglesia a sus amigos, no se avergüenza, invita. No está inseguro de su iglesia. No dice ahí en el fondo de su corazón, cuando va a traer a la iglesia más rato, van a venir corriendo. Se va a quedar. Nuevos convertidos. De ese tercer fruto habla Romanos 1:13. Porque él aquí lo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis muchas veces que me he propuesto a nosotros, pero hasta ahora he sido estornado para también entre vosotros tener algún fruto como entre los demás gentiles. Será el anhelo del apóstol Pablo, ganar almas, pues. No había lugar del Asia Menor que el apóstol Pablo no hubiera alcanzado. Y en todos, muchos habían venido los pies de Cristo. Incluso los más difíciles, que eran los judíos. Muchos de esos. Mire,
Esos capítulos 9, 10 y 11 romanos, estudian la profundidad qué amor tenía el apóstol Pablo por su pueblo, por aquellos que habían sido desinjertados de los libros, para que volviesen a ser injertados. Él anhelaba ir a Roma para ganar almas para Cristo. Y lo hizo. ¿Cómo se le cumplió el deseo? Preso lo mandó el Señor a Roma. La guardia pretoriana la cambiaban a diario y cada soldado que lo esposaban a su brazo oía el Evangelio, oía orar y leía con ellos la ley. Le escuchaba cada soldado romano. Óyeme, la guardia romana, hermano, eran así como los que vienen ahora, perdón, sea el chiquito, ¿verdad? De 80 libras. No, eran, hermano, lo mejor, porque tiraban a César. Todos oyeron el Evangelio. Y era allá en Romanos 16, como lo sabemos, dice: os saludan los cercanos a César. Ganó almas, amén. Logró los frutos que quería con su visita. Porque él estaba claro. Y un creyente genuino produce acciones de salvación. Acciones de salvación. Almas. No se le escapaba. Muchos militares en Roma conocieron el Evangelio. Y hay muchos historiadores contemporáneos de esos tiempos que testifican de esas acciones de la Pablo, como familias enteras de la guardia pretoriana vinieron de Cristo. No solamente los soldados que lo cuidaban, porque él tenía casa por casa, sino también las familias de esos soldados. Y muchos de los jefes, los cuales estos eran subalternos, vinieron a los pies de Cristo. Ese es fruto abundante para dar al Señor. El domingo pasado lo saqué 5 minutos antes, él va a estar la hora. Entonces tengo 5 minutos. Entonces, se fijaron el domingo pasado, ¿verdad? Y tuvieron una chance de tarea, ¿no? Bueno, veamos otro texto ahí. Proverbios 11:30. Mira qué hermoso es tu texto. Cortito. El fruto del justo, ¿qué es? Árbol de vida. Ustedes traslada le digan, ¿cierto? El fruto del justo es árbol de vida. Pero mira lo que sigue. El que gana almas es sabio. Aquí literalmente ganar almas es tomar vidas para hacerles un bien, para encaminarlo por el camino de sabiduría. En realidad, el proverbista no está hablando de alcanzar con el Evangelio, ni soñaba él con eso. Pero sí nos está diciendo que el que toma vidas, el que adquiere vidas, para hacerles un bien y para encaminarlos por el camino de la sabiduría, es como un árbol de vida, como dice la primera frase, pero dice algo más aquí, puede ser. También se puede acercar vidas a nuestro entorno para propósitos perversos, para malos frutos, ¿sí o no? Uno debe saber escoger a sus amigos y aún a los que dicen ser hermanos de nosotros. No es que vamos a ser selectivos por apariencia, porque los hombres somos guiados por apariencia. En realidad, hermanos, el hombre ve la acción, pero Dios ve la intención. Hay que tenerlo claro. Pero si vamos a acercar personas a nuestra vida, que sea para bien, para hacerles bien, no para encaminarlos al mal, no para torcerlos, es para acercarlos a Dios, amén, para tener frutos para la gloria de Dios. Que la salvación sea el motivo al final, más allá de cualquier otra intención buena que pueda haber en el camino, que esa persona pueda ser salva. Bien, ese es el propósito. Y voy a terminar con Amós. ¿Dónde queda Amós? El Antiguo Testamento. Sí, pero ¿dónde? Ya le digo. ¿Ah?
Está Juanito, no Antes de días y después de... se lo perdí, pastor. Juanito está yendo por el, él está gozando ahí en la casa, está conectado, ¿eh? Está, Rosita. Amós 6:12. Bueno, desde 11. ¿Por qué aquí Jehová mandará y herirá con el deudor a la casa mayor, hablando del templo, y la casa menor con abertura, la casa de los demás? Y se hace la pregunta, Amós, ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Harán en ella los bueyes? ¿Por qué vosotros habéis convertido el juicio en veneno y el fruto de la justicia en ajeno? Aún la justicia produce frutos, ¿correctos o incorrectos? Con los abogados que están aquí. A ver si coinciden conmigo. No todos los legalistas se pueden hacer leyes perversas y dejar huecos y recovecos, ¿verdad? ¿Sabe qué está diciendo aquí Amós? Qué absurda y qué infructífera es la aplicación de justicia en Israel. Israel tenía una ley perfecta, mandada por Dios mismo, en el Sinaí. Y dice, con esa administración de la justicia van a producir buenos frutos. No es más bien, dice Amós, como intentar tirar una tropa de caballos sobre una peña lisa y se van a desplazar los pobres caballos. O tratar de arar con una yunta de bueyes sobre un terreno lleno de piedras. No van a hacer nada. Cristo es el mediador del fruto bueno en la vida del creyente y el único que lo puede producir. Amén. Oremos, hermanos. Dios tranquilo. Hemos aprendido algo hoy. Bien. Señor, te damos gracias por la bendición de estar hoy en tu casa. Pudimos haber estado en cualquier otro lugar. Quizás tuvimos luchas hasta venir para aquí. Quizás lo pensamos 2 veces, pero tu propósito es que tu pueblo esté en tu casa, aprendiendo, edificándose, llenándose de amor y de comunión unos a otros, siendo solidarios, cumpliendo la ley de Cristo. Llena nuestras vidas de frutos abundantes. Que tengamos el fruto que produce la justicia, la salvación eterna. Que seamos árboles de vida, como dice el proverbio. Que no sea absurda la producción de frutos en nosotros. Que no seamos infructíferos, porque no hay excusa válida para que un creyente lo sea. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo la alianza y el control de tu Santo Espíritu. Para llevar frutos. Ser un mediador en nosotros y conductor de nosotros. Evidencia la maravillosa salvación que nos da. Suple la salud de tus hijos. Suple la salud de la hermana Juanita, de la hermana Bertilia, de la hermana Marlene, de la hermana Irene y demás que están padeciendo algún grado de enfermedad. Suple sus necesidades de salud. Y permite que cada uno de tus hijos salga lleno su corazón y rebosando de gozo por haber oído tu santa palabra. Que haya bendición en la vida de cada persona aquí presente y también en sus hogares. Así oramos pidiendo tu gracia y tu favor sobre aquel que está pidiendo un imposible, Padre. Sobre aquel, Padre, que está clamando día y noche por ver la mano de Dios intervenir en un pariente, en un hijo, en alguna persona. Que llena su corazón de gozo y de esperanza de entrever. Se llena ese corazón de paz. Ayer, la soberana voluntad de Dios, el resultado siempre será lo mejor para sus hijos, porque tú no produces daño en aquellos que en ti confían y sacas una lágrima en balde de Jesús. Así oramos y las gracias te damos, poniendo nuestra esperanza en ti, Padre de ti.
Gracias también por la vida del hermano Mar, de su esposa y su hija que están aquí. Oro y clamo, como te lo hemos venido pidiendo ya, fervientemente por la salud de su hijo. Tu voluntad sea hecha en su vida. Llévale de esperanza, llévale de fe, llévale de paciencia. Suple todas sus necesidades. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.